¿Qué significa una comunión? Es decir, la ha constituido como un grupo de personas, más o menos numeroso, un grupo de personas que todos tenemos la misma dignidad, que es la dignidad de ser hijos de Dios, que hemos adquirido a través del bautismo. Todos tenemos la misma dignidad, todos estamos igualmente llamados a la santidad, cada uno en el momento en la vida que le toca vivir, como joven, como adulto, como casado, como sacerdote, etc. Todos tenemos la misma dignidad, todos estamos llamados a la santidad, la misma llamada a la santidad. Escuchen bien, todos participamos en la misión de la Iglesia, todos estamos llamados a participar en la misión de la Iglesia. Escuchen bien, pero cada uno a su manera, cada uno a su manera. Y para guiar la Iglesia, Dios la ha constituido con esta comunión que estoy diciendo, pero una comunión orgánica. ¿Qué significa una comunión orgánica? Que la Iglesia, escuchen bien, la Iglesia no va según el sentir de los tiempos, ni está llamada a ir detrás de cualquier viento de doctrina, detrás de cualquier moda. No. Hay una comunión que es orgánica. La Iglesia tiene una estructura, y esa estructura tiene un fundamento divino, que es la jerarquía. Esto es muy importante, la jerarquía. Es decir, Dios guía a la Iglesia universal a través de una persona que es el Papa. Y el Papa, con lo que se llama la Curia Vaticana, que son